tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa favorito del quehacer universitario, Sensor UABC. El día de hoy me encuentro muy feliz de estar en este nuevo episodio con nosotros y con ustedes ahí en casa. Azul, ¿cómo te sientes en este nuevo episodio? Yo me siento muy feliz y muy contenta de poderles traer un tema nuevo esta semana, y este tema se relaciona con todos aquellos que nos gusta actualizarnos y utilizar las redes sociales. Así es, Azul. El día de hoy les vamos a hablar de los peligros y riesgos que existen en las redes sociales y los diferentes métodos que podemos llevar a cabo para tener una navegación segura. Este tema es algo muy importante, por lo que les invitamos a quedarse para saber más de él, al igual que los invitamos para ver las cápsulas que tenemos preparadas para ustedes. Recuerden, yo soy Víctor Rodríguez. Yo soy Victoria Ortega. Yo soy Azul Aquino. Yo soy Brian Gabriel. Este es Sensor UABC, temporada 16. ¡Comenzamos! Hola a todos, nos encontramos en el huerto de Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, proyecto que no solo tiene como objetivo el cultivo de especies, sino también la preservación de las abejas. Las abejas son muy importantes para el medio ambiente. De hecho, son consideradas vitales para la supervivencia de la humanidad, ya que son responsables principalmente de la polinización. La polinización es el proceso de transferencia de polen, mismo que es necesario para la germinación de las plantas y los cultivos. Desgraciadamente, en los últimos años se ha visto un decremento en la población de abejas que alcanza hasta un 70% en el norte del país y un 20% a nivel mundial. La baja población de las abejas afecta drásticamente al desarrollo del ser humano, ya que el 75% de los alimentos consumidos por nosotros necesitan de las abejas. Afortunadamente, la comunidad estudiantil ha tomado cartas en el asunto, desarrollando el proyecto Salvemos a las abejas, a cargo de las docentes Lilia Hurtado, Rita Zurita, Erika Vázquez y Marvic Carrillo. Por ello, visitaremos la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Campus Tijuana, donde conoceremos a detalle dicho proyecto. Así que acompáñanos en este proyecto de Salvemos a las abejas. Hola a todos, nos encontramos aquí en el huerto y bueno, contamos hoy con la presencia de la maestra Rita Zurita. ¿Tiene algo que decirnos el día de hoy? El área que tenemos en la parte de atrás, les vamos a dar un pequeño recorrido. A continuación caminaremos por el área donde ya se encuentran las plantas. En el área que se encuentra a la izquierda, que está rodeada de una serie de piedras, es el jardín específicamente para las abejas, en el cual tenemos salvia, tenemos romero, tenemos geranio, menta y hierbabuena. Estas plantas son reconocidas porque atraen a los polinizadores. También aquí en esta área de aquí tenemos una serie de lavandas que también son para atraer a los polinizadores. De hecho, en las mañanas podemos nosotros observar algunos colibríes también que están en esta área de aquí, porque no solamente son las abejas las polinizadoras, también hay colibríes, hay otro tipo de insectos, ¿no? Los bebederos los podemos observar, que están ahí, tienen las canicas, tienen azúcar, y ahí los pueden ver ustedes, ¿no? En la parte de aquí, de la derecha, están todas las otras plantas. Tenemos sandía, tenemos rábano, tenemos betabel, arúgula, acelga, tomate, calabaza. Tienen agua, tienen azúcar, y aquí están las canicas también para evitar que vayan a ahogarse las abejas. Por ejemplo, este de aquí está un palito y aquí está una planta. Este de aquí es betabel. Miren, si se fijan las hojas, ¿no? Que de diferente color. Entonces ya vemos nosotros, ok, está creciendo aquí y tenemos una idea de qué es lo que sembramos aquí para identificar. El huerto ya es un trabajo que tiene 3 años aproximadamente. De esta parte de acá es el área de acuaponia. En este sistema consiste en tener una parte, bueno, la parte de atrás tenemos un tanque con peces. Los peces se alimentan diariamente y todos los nutrientes, o por así decirlo, las heces de los peces, se pasan hacia acá. Esta parte donde tenemos las piedras sirve como un filtro para retirar todas las partes sólidas que tenemos, o todas las heces, pero todos los nutrientes permanecen en el agua. Una vez que pasa aquí, llega hasta un nivel adecuado y funciona como si fuera la taza de baño, ¿no? Tiene y llega hacia la parte
plantas. Aquí tenemos lechuga, tenemos albahaca, las demás son lechugas también. Este tipo de sistemas son muy prácticos porque no requieren mucha agua. Solamente hay que rellenar el tanque y una vez que suceda eso ya no hay que estar agregando agua constantemente. Otra de las ventajas de este tipo de sistema es que aparte de las plantas también tenemos los peces. Llegado un determinado tiempo y si la persona que lo tiene desea hacerlo, puede consumirlos porque no se le está adicionando nada extra, ¿no? Todo lo que las plantas consumen proviene de los peces. Que participen en este tipo de proyectos, anímense a probarlo, anímense a consumir productos que ustedes vieron cómo crecían, porque el sabor es muy distinto. Entonces anímense a intentarlo. Como puedes ver, la preservación de las abejas es muy importante. Te invito a que te sumes a la campaña y juntos salvemos a las abejas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Becerril, soy el entrenador del equipo de Tochito de la UABC Tijuana. Bueno, el flag viene siendo una rama del fútbol americano, pero sin el contacto, que es lo que normalmente espanta o nos aleja tal vez de jugarlo, pero es muy parecido. Obviamente cambian algunas reglas, pero de ahí proviene el flag en su mayoría. ¿Quiénes participan? Bueno, son jugadoras que a través de pruebas o de tryouts las elegimos por su desempeño en el campo, por su actitud, por su talento, por sus aptitudes físicas, y bueno, en base a eso elegimos al equipo que representará a la escuela en los diferentes torneos. Bueno, ahorita acabamos de terminar el torneo local, que es en TJ Flag. Perdimos en semifinales. El siguiente evento que tenemos es el torneo interno de la UABC, donde competimos contra Mexicali y Ensenada por un lugar para el torneo estatal camino a la universidad. Entonces estamos listos y muy motivados para ello. Bueno, realmente es acercarse. Normalmente hay como ese temor o esa pena, pero es simplemente acercarse, no necesitan haber jugado ahora sí que lo importante es que tengan ganas, que quieran jugar, y pues lo demás es aprender, entrenar, y pues de ahí podemos partir. Así es. El equipo representativo se le otorgan ciertos créditos por representar a la escuela, que son, me parece, 3 créditos, y también podemos apoyar en cuanto al 8x1. Igual, si no son parte del equipo representativo, podemos apoyarlos siempre y cuando vengan a entrenar, claro, para que les podamos echar la mano. Bueno, este semestre estuvimos entrenando lunes y jueves de 5:30 a 7:30. Y también nos pueden encontrar los miércoles, que estamos en la clase optativa, que son de 4 a 6 de la tarde. Claro que sí, bueno, realmente están cordialmente invitados, hombres y mujeres, porque ya también se va a abrir próximamente el equipo varonil. Están cordialmente invitados, inténtenlo. Igual han jugado soccer, han jugado básquetbol, han jugado voleibol, pero si les llama la atención y les gusta, acérquense. La verdad es que es un deporte muy divertido, muy entretenido, y pues les va a gustar. Una vez que lo prueben, ya no lo pueden dejar tan fácilmente. Construido el 1 de enero de 1976, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Inicialmente teatro universitario.
Fue declarado recinto oficial por decreto de la 15ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, llevándose a cabo la sesión correspondiente el 29 de mayo de 1997. Se utiliza para presentaciones de fin de cursos, actos académicos y congresos del alumnado, así como conferencias e informes de gobierno para la comunidad en general. Marca como artista ahí, ¿ok? Que plasmes tu visión, tus pasiones, tu arte, tu estilo ahí, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a evitar que caigas en este estereotipo de que artista igual a hippie. En diciembre de 1998 se le dio el nombre actual, Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia. Fue un profesor muy respetado en Baja California, pero además fue un poeta, escritor e impulsor de la cultura y de las artes. Pues empezamos a hacer un diálogo entre las necesidades, lo que nos gusta como discurso y bueno, también la realidad de lo que hay, ¿no? Y con eso trabajamos en la apuesta. Creo que es fundamental que se generen estos espacios porque, bueno, desde cualquier ámbito donde se observe, no nada más el teatro, finalmente las artes pueden colaborar o hacer una perspectiva de la misma sociedad, ¿no? Vista desde otra manera, pero particularmente en el teatro lo que pasa es que como es un hecho vivo, la gente se encuentra finalmente con algo, sino de ellos y de su entorno, y creo que es otra manera de dialogar con el público, ¿no? De hacerlo convivir. En el lobby, previo a entrar a la zona de butacas, se encuentra un área exclusiva para los alumnos de la Facultad de Artes, donde nos presentan esculturas, escritos y pinturas con diversos temas. En esta ocasión, presentándose Dinosaurios y Dragones, Memorias de Primavera y Diáfano. Acércate a las instalaciones del Teatro Universitario y disfruta de los eventos artísticos que se presentan diariamente. Las redes sociales son sitios donde personas con el mismo interés empiezan a convivir y entablar amistades. Sin embargo, con el paso de los años, el número de usuarios ha aumentado y con esto también el número de riesgos. Pues resulta que existen usuarios que deciden hacer daño a otras personas para tener un beneficio propio. Los principales riesgos a los que nos exponemos al utilizar las redes sociales es el robo de identidad, pues solemos publicar mucha información personal como en dónde estamos, cuáles son nuestros gustos o qué solemos hacer, y hay personas que roban esta información para poder crear perfiles falsos. Otro de los peligros a los que estamos expuestos en el Internet es a la difamación, ya que los sitios de redes sociales no comprueban la identidad de una persona al crear un perfil. Esto da lugar a que las personas malintencionadas puedan publicar información falsa, contenido falso e incluso imágenes alteradas de una persona en la vida real, provocando así la difamación. En las redes sociales también existe el spam. A esto se le llama cuando un usuario, ya sea real o falso, comienza a bombardearnos con mensajes o comentarios con publicidad engañosa o también enlaces maliciosos. Mira, Victoria, me acaba de agregar una persona a Facebook y no la conozco. Pues elimínalo, no tienes por qué aceptarlo. En Sensor UABC te queremos compartir unos cuantos tips para que puedas navegar seguro por redes sociales. Y uno de ellos es que cumplas con todos y cada uno de los caracteres y dígitos que te pide la página web para que ninguna persona tenga acceso a tu cuenta personal. También es importante no aceptar solicitudes de amistad ni recibir mensajes de personas que no conozcas, ya que esto aumenta la posibilidad de recibir mensajes fraudulentos o con contenido malicioso. Adivina qué me pasó. ¿Qué te pasó? Hackearon mi cuenta. Ay, no. Por eso es importante que no dejemos guardada nuestra contraseña en ningún dispositivo público y también tenemos que cerrar sesión cada que terminemos de usar una red social. Por eso es importante reportar cualquier abuso o spam a nuestros servidores. Esto ayuda a evitar este tipo de situaciones. Recuerda que esto es Sensor UABC. ¡Continuamos!
Mi nombre es David Piñera Ramírez, soy doctor en Historia, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Y pues tengo muchísimo gusto en estar en este programa Sensor UABC, que entiendo que la mayoría del auditorio lo forman jóvenes. Quisiera invitarlos a reflexionar brevemente sobre la importancia de la historia, de una disciplina que es importante para que las comunidades humanas adquieran conciencia de que forman precisamente una comunidad. Pues yo tuve la fortuna de ingresar a la UABC en 1961, es decir, cuando la universidad estaba en su etapa inicial, de tal manera que ya llevo 58 años ininterrumpidos trabajando en la institución. Originalmente desempeñé labores de difusión cultural, ¿verdad? Tuve la oportunidad de participar en la creación del Departamento de Difusión Cultural. Por unos años desempeñé esa labor que me resultaba muy estimulante, ¿verdad? Después fui secretario general y pues desde el inicio de mis años estudiantiles tenía interés en la historia, de tal manera que en 1971 hubo oportunidad de hacer la maestría en historia, luego el doctorado en la UNAM bajo la dirección del doctor León Portilla. Y en 1975 se presentaron las circunstancias propicias para crear el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC con apoyo de las dos instituciones y pues se me designó director. Con ese carácter estuve al frente de la institución por 13 años. Llegó un momento en que se vio que era conveniente que el Centro de Investigaciones Históricas adquiriera el rango de instituto y así se hizo y pues es nuestro actual Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, en el que continúo como investigador. Quienes integramos el instituto nos dedicamos al estudio, a la indagación, en primer término de la historia regional, o sea, la historia de Baja California. Esa es una de las características. Desde hace algún tiempo para acá yo me estoy especializando en historia de la educación superior, en el marco de Baja California, es decir, la historia de la educación superior en Baja California. Por eso hemos hecho algunos estudios sistemáticos sobre la historia de la UABC. Pues muchas gracias por ver esta cápsula. Espinosa García, Óscar Fabián Beltrán Hernández, Arashi Ochoa Fukui y Carolina Alicia Roblero Ramírez, alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en Informática de la Facultad de Contaduría y Administración, junto a la maestra María del Consuelo Salgado Soto, representaron a la UABC en el 13º Maratón Nacional de Conocimientos de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, realizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el pasado 10 y 11 de octubre, donde obtuvieron
el segundo lugar en el área de informática. Buenos días, pues nosotros habíamos hecho una participación a un concurso ANFECA, de concurso de conocimientos en el área de informática. Fue tanto la oportunidad que se nos dio, porque nos invitaron a muchos de los grupos de informática para participar en este concurso. Entonces, al menos por mi parte, pues ya nos platicaban de que íbamos a estar participando contra varios equipos, y en caso de que ganáramos la primera etapa regional, íbamos a pasar a nacional, que iba a ser en Aguascalientes. Entonces, además de tener la oportunidad de trabajar con un equipo y de poder participar, el hecho también de pensar de que íbamos a poder estar viajando, pues a mí me animó mucho y dije, pues a mí me interesa. El plan era como que seleccionar a 8 personas, 2 equipos, y pues por eso, como éramos mayor de 8 personas, o sea, nos hizo un examen de selección en la computadora, y pues de ahí pues evaluó los puntajes que sacamos en ese examen, y pues aparte se está verificando el Cardex de cómo íbamos en las materias, y evaluó varios factores pues para estar eligiendo pues los mejores integrantes. Bueno, el concurso constaba de 2 fases. La primera era de 50 preguntas que valían 1 punto. Luego era la segunda fase, que esa valía 2 puntos. Ahí eran pues todo relacionado con lo que era la carrera de informática, y pues si vas contestando una pregunta y si la tenías bien, te la marcaba, y si no, pues tienes incorrecto. Era un sistema así como de preguntas de opción múltiple. Estábamos nosotros 4 integrantes en un solo equipo respondiendo las preguntas. Digo, todo bajo tiempo, porque teníamos de 1 minuto mínimo a máximo 3 minutos para responder las preguntas. Sí, hubo un nivel regional, de hecho aquí fue la sede, y hubieron como, ¿cuántos equipos? Éramos 8. Creo que 8, y solo el primer y segundo lugar de aquí pasaban al siguiente nivel. En la etapa regional hubo nervios, porque pues era la primera vez que íbamos a concursar de esta forma. Ya cuando estábamos en el nacional dijimos, bueno, si es la misma dinámica, pues ya la conocemos, va a ser más cómoda. Y sí, resultó ser la misma. Entonces yo creo que en ese aspecto estuvimos más seguros, más tranquilos. Yo no estaba segura de entrar porque no me sentía con la capacidad de un concurso así, pero todo esto nos brindó mucho conocimiento, nos dieron tutorías incluso, y siento que eso reforzó mucho conocer más la carrera, y ya la aprecio más, ya siento que sí soy capaz. Entonces, por último, quisiéramos dar un agradecimiento pues especialmente a la profesora Consuelo, que nos dio la invitación y que nos apoyó en el transcurso del concurso, y pues también a los profesores que nos apoyaron, que sería Ricardo y el profe Adrián. Al igual que la profesora Elbe y la profesora Marisela. La profesora Margarita, la profesora Nora. También al profesor Ricardo y la profesora Emma, que nos ayudaron mucho, y también pues a todos los que nos faltaron, que ahorita son muchos que nos apoyaron. En la sala Cosmatag de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se presentó la conferencia Estrategias de Disciplina para Niños y Adolescentes, expuesta por el psicólogo Julio Félix Rangel. Tú no te multiplicas en los que sabes, sino en lo que tú eres. Yo sí le puedo decir a mi hijo, pórtate bien, no digas groserías. Cuando a las 12 de la noche tienes el karaoke a todo lo que da, y te enojas con el vecino porque te lo quiere apagar y le dices un chorro de groserías, ¿no? O sea, eso va a impactar más a tu hijo que tengas 2 meses o 1 año diciéndole que no digas groserías. No le puedes decir a tu hijo, no digas mentiras, no seas mentiroso, a mí no me mientas, ¿no? Cuando viene de la Coppel y no quiere salir y le dices, no, dile que no estoy. Cuando viene la señora del vagón y le dices, no tengo, oiga, ¿no? Pero fue porque te pusiste bañas en la mañana, ¿no? O porque pues el papá también una noche salió a party, ¿no? También los papás tienen, no nomás las mamás. Entonces,
no es lo que yo le diga en cuanto a sus hábitos, sino lo que yo soy delante de él. Soy su modelamiento, soy su ejemplo a seguir, soy su figura principal, soy su maestro, y lo que yo haga, él también lo va a terminar haciendo. Se necesita estructurar la dinámica en la familia para crear ambientes favorables. Yo no puedo crear hijos exitosos cuando yo no pienso que mi esposa es una buena mujer. Yo no puedo crear hijos exitosos cuando pienso que cuando la mujer piensa que el esposo es un borracho que nada más sirve para trabajar y para traer dinero a la casa. El día de hoy estuvimos trabajando acerca de estrategias para trabajar la disciplina con niños y adolescentes, con la intención de sensibilizar sobre el rol que como padres tenemos en el desarrollo de nuestros hijos y que nuestras prácticas siempre van a impactar en cómo nuestros hijos se desenvuelven socialmente y cómo interactúan y cómo lo que nosotros hacemos repercute de alguna manera en ellos. La disciplina es algo que vamos a estar trabajando siempre a lo largo de la vida, no importa en el nivel en el que estemos. Las personas disciplinadas siempre van a impactar independientemente de la etapa en la que se encuentren o independientemente de las situaciones que están viviendo. Siempre debemos estar trabajando por ser padres eficaz en la formación de nuevas personas. La primera escuela donde nuestros hijos van a estar es en casa, entonces es algo que siempre tenemos que estar trabajando de manera continua. La disciplina no la podemos dejar de lado y siempre es importante que como padres tengamos un buen papel en ese proceso de formación. Sí, toco el bajo. Sí, toco el piano y la guitarra. Sí, la batería. Sí, toco mi guitarra, pintura o dibujo. Me gusta mucho la música, así que es uno de mis hobbies. Porque me distrae de todas mis actividades cotidianas y me hace sentir mejor. Porque me gusta, porque es desestresante. Pues prácticamente como un pasatiempo. Me apasiona y me hace muy feliz. Pues la verdad sí un poco, pues porque pues como es un pasatiempo, realmente no le doy el tiempo que se necesita en estas épocas. No, desde muy pequeño me han enseñado a tocar el piano y la guitarra y pues sí, es algo que me gusta. No, ya desde que soy muy joven he practicado mucho igual con el bajo. No, ya llevo mucho tiempo realizándolo, así que ya es como algo más extra en mi vida. Creo que la mayor parte del tiempo, porque el tiempo que mi carrera me pide es muy demandante, entonces quizás solo en ratos libres. Me hace sentir más feliz y me hace sentir con ganas de estar tocándolo a cada rato. Sí, me desestreso. Es como cambiar la rutina. Sí, más que nada cuando estoy en situaciones tristes y me pongo a escuchar música o pongo a tocar la batería precisamente. Sí, he aprendido a relacionarme más con la gente que le gusta tocar, que está relacionada a la música. Pues realmente sí, me ha vuelto una persona más tranquila y una persona que piensa más. Desgraciadamente este programa ha llegado a su final, pero no sin antes recordarles que tenemos una cita este domingo a la 1:30 y el miércoles a las 11 a.m. por Síntesis TV. Esperamos que la información les haya sido de ayuda, recordándoles que todos podemos estar expuestos a estos peligros. Así es, ojalá que este programa haya sido de su agrado y que las cápsulas presentadas durante estos 30 minutos les hayan encantado tanto como a nuestro equipo al elaborarlas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de el detrás de cámaras y en nuestro canal oficial de YouTube como Sensor UABC para sintonizar los capítulos anteriores. Recuerden, yo soy Brian. Yo soy Victoria Ortega. Yo soy Guita Rodríguez. Yo soy Azul Aquino. Y esto fue Sensor UABC, temporada 16. Hasta la próxima.